para pasarte la clase después, ¿no? Porque Ok, las puedo repasar. sí, gracias. Igual te voy a pasar esta presentación. Ah, perfecto. ¿Sí? Va, pues bueno, vamos a empezar. Pues Ujú. básicamente es para preparar tu examen de ingreso al posgrado en ingeniería, ¿no? Tu área pues es ingeniería industrial y vamos a empezar ahorita con matemáticas. Entonces, si quieres comenzamos. Vamos a ver, la primera parte era de modelación matemática, ¿no? Si te fijas, venían como tres subtemas, ¿no? Vamos a Sí, enfocarnos en esos tres primero y pues vamos a ver los fundamentos, ¿no? De lo que es el modelado matemático. Vale, vale. Ya sabes, yo soy el doctor Juan Enrique Romero Hernández. Vamos a comenzar. muy bien. Ujú. Pues básicamente, ¿qué es modelar? O sea, ¿a qué se refieren con modelado matemático? Pues básicamente lo que queremos es encontrar una ecuación o un sistema de ecuaciones que sea una abstracción de la realidad. Quiere decir que nos permita deducir o calcular a partir de un modelo qué es lo que va a ocurrir en nuestro sistema, ¿no? En nuestro proceso. Entonces, esa es la idea del modelado matemático. Modelar es darle forma a algo, ¿no? A partir de ecuaciones en este caso. Entonces, es el proceso de traducir la realidad, o sea, lo que conocemos como lenguaje formal. Y pues básicamente no buscamos predecir todas las variables que existen, ¿no? Porque eso es imposible. De hecho, ni siquiera ahorita la inteligencia artificial, pues también utiliza factores de peso. No toma en cuenta todas las variables que existen porque serían infinitas, ¿no? Son demasiadas. Entonces, lo que hacemos es buscar mm, replicar de manera no exacta, pero sí precisa, ¿no? O sea, que sea de una manera lo suficientemente confiable lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y pues buscamos básicamente la funcionalidad de manera práctica, ¿no? Encontrar, calcular cosas, ¿no? A partir de modelos. Entonces la idea es abstracción primero, necesitamos decidir qué cosas sí tienen peso, más peso, y tenemos que decidir qué debemos ignorar, ¿no? Qué cosas no tienen tanto peso o no afectan mucho nuestro proceso, qué variables no son tan importantes para empezar a simplificar el modelo, ¿no? Para evitar que sea un modelo demasiado complejo y que sea matemáticamente muy difícil de abordar, ¿sí? Entonces necesitamos buscar primero cuáles son esas variables que tienen un peso real, ¿vale? Ok. Y pues obviamente lo demás se considera como un cierto margen de error, ¿no? El resto de las variables que sí podrían afectar, pero que no podemos cuantificar, esas pues las dejamos como si fueran parte del error aceptable, ¿no? De nuestro modelo. ¿Sí? Y pues aquí también está el concepto de ruido, que es toda información que no afecta a la variable de decisión óptima, ¿no? O todo aquello que pues, no aporte realmente de manera significativa, pues lo podemos considerar ruido. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea del modelo? Pues nosotros tenemos que crear un sistema que permita predecir resultados bajo ciertas condiciones controladas. O sea, nosotros le metemos variables de entrada y nosotros queremos obtener unas variables unos resultados, ¿no? Unos datos, unos resultados y con eso nosotros podemos predecir o tomar decisiones, ¿no? Que esa es la idea. Tener un criterio para tomar decisiones. ¿Vale? Hasta ahí no sé si tengas alguna pregunta o duda. No, todo bien, gracias. Ahorita digamos que es como muy general, ¿no? Una idea general de Sí. qué es un modelado. Y bueno, en la clasificación de los modelos tenemos diferentes tipos de modelos. Estos digamos que serían los dos enfoques que hay, los deterministas y los estocásticos, ¿no? En el caso de los deterministas, las entradas determinan salidas únicas. O sea, si tú le metes un valor, te devuelve un solo valor, ¿no? Es como uno a uno. Esto generalmente ocurre cuando tienes procesos físicos, ¿no? No hay incertidumbre en los parámetros porque digamos que están modelados con ecuaciones que si tú le metes un valor, te devuelve un solo valor. Esto es muy común, sobre todo, por ejemplo, en física, ¿no? Por ejemplo, cuando usas la ley de Ohm, ¿sí? En electricidad también, por ejemplo. En el caso de ingeniería, en reacciones se utilizan ecuaciones cinéticas, que son, al final de cuentas, son ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones diferenciales. O sea, cuando ocupas ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas, en automático estás considerando que tienes un proceso que es determinista, ¿sí? Porque esas ecuaciones te van a modelar, te van a producir, por ejemplo, gráficas, y con esas gráficas, para cada dato que tú pongas de entrada, vas a obtener un resultado, y vas a obtener una curva, por ejemplo, por así decirlo, ¿sí?
Entonces, cuando puedes predecir así de manera exacta, eso se dice que es un proceso determinista. Y generalmente se hace uso de ecuaciones diferenciales o ecuaciones algebraicas. En el caso de modelos que son estocásticos, estos ya incorporan azar o ciertas probabilidades, ¿no? Por ejemplo, los más comunes se utilizan para demanda eléctrica, ¿no? También, por ejemplo, en refinerías, para calcular cómo vas a ir cambiando la producción. En este caso, hay un cierto margen de azar o de probabilidad. Va cambiando todo, dependiendo del día o del mes, ¿no? Se tienen que cambiar los parámetros y entonces ya tienes algo diferente. Entonces, en ese caso, ya ese es un proceso estocástico y se utiliza en sistemas con alta incertidumbre externa, ¿no? Generalmente, pues, en donde hay algo de oferta y demanda, ¿no? Es común que se utilicen procesos estocásticos. Y el modelado más común de estos es el que llaman el método de Monte Carlo, no sé si has escuchado alguna vez, Me suena, sí. ¿sí? Que básicamente es, tú asignas una cierta probabilidad a cada evento y entonces tú produces o generas números aleatorios y generas una distribución, llaman distribución de probabilidad. Digamos que generalmente es como una curva normal, aunque puede variar, ¿sí? Entonces digamos que lo más probable está aquí en el centro, ¿no? Pero podría ocurrir cualquiera de estos eventos, incluso los que estén en los extremos, en las colas. Y entonces lo que tú haces simplemente le asignas un valor, ¿no? Entre 0 y 1, por ejemplo. Y dependiendo del valor que salga, entonces tú tendrías una cierta probabilidad, ¿no? Y ya dependiendo del número que te salga el número aleatorio, se obtiene un cierto evento y ese evento afecta a los eventos que están en el sistema. Eso es más común, por ejemplo, para reacciones químicas, ¿no? Lo usan mucho en física cuántica también, porque tiene generalmente varias reacciones, ¿no? Por ejemplo, A que te produce B, ¿no? Luego B te produce C, digamos que C te produce D. Están como en secuencia, ¿no? Entonces, si ocurre esta, se produce esto, ¿no? Y si se produce esto, pues puede producirse este. O sea, como que están encadenadas una de la otra. Y entonces, dependiendo de cuál ocurra, incluso hay unas donde pueden seguir varios caminos, ¿no? Y entonces aquí es donde se manejan las matrices estas de probabilidad, las distribuciones, para elegir cuál va a ocurrir, si va a ocurrir esta o va a ocurrir esta de acá. Y dependiendo de cuál ocurra, pues pueden ocurrir otros eventos después. Y si te fijas, pues esto ya es aleatorio, ¿no? Porque va a depender de lo que ocurra antes, están funciones de eso, lo que ocurrirá después. Entonces se utilizan números aleatorios para poder obtener esas rutas, ¿no? Que se van a ir siguiendo. En tu área de ingeniería industrial también es común utilizar eso, te digo, pues es más como para modelos que utilizan oferta y demanda, ¿no? Para ver cómo vas a cambiar la producción en ciertos momentos, ¿no? Entonces, en ese caso, se generan modelos estocásticos que te digo que es el más común, lo más conocido es el método de Monte Carlo, que básicamente es un método computacional, ¿no? Utilizando distribuciones de probabilidad, tú calculas cuál es la probabilidad de que ocurran ciertos eventos y al final de cuentas lo repites una cierta cantidad de veces que le llaman experimentos. O sea, lo repites 1000 veces, 10.000 veces y generas una curva como esta, con una distribución. Y entonces ya con eso tú determinas cuál es el resultado más probable que va a ocurrir y pues, cuáles serían los otros más probables, ¿no? Se obtiene ya un valor como una media y una medida de dispersión, ¿no? Qué tan dispersos son tus resultados. Ya con eso tú tomas decisiones. Ya puedes decir, no, pues yo voy a tomar una decisión para, no sé, el 50%, ¿no? De los casos, ¿no? Que caen aquí, ¿sí? Y los demás los dejas fuera, ¿no? Entonces ya con eso tú ya vas decidiendo que, este, que puedes elegir, ¿no? Para un cierto proceso. Va a depender de qué estés estudiando. Y en este caso, pues aquí te piden que manejes lo que llaman modelos lineales, ¿no? Procesos lineales, que básicamente son relaciones proporcionales o de potencia uno. ¿Esto qué significa? Que las variables que aparecen generalmente son de primer orden, o sea, que están elevados a la potencia uno. Generalmente no tienes esto, como x cuadradas o multiplicaciones de variables, ¿sí? Esto ya sería no lineal, o ya funciones que tengan exponenciales o funciones trascendentales o trigonométricas, ya no serían funciones lineales. Generalmente puede ser una desigualdad, ¿no? Menor o igual a algo, ¿no? No sé, vamos a poner z, mayor igual o igual. Si te fijas, son desigualdades o igualdades, pero ya que las variables nada más están a la primera potencia. Eso se considera lineal.
Cualquier otra combinación que tengan este segundo orden, tercero, o multiplicaciones de variables, o funciones trascendentales o trigonométricas, pues ya te hacen te generan un modelo que este ya no sería lineal. ¿Sale? Por aquí lo que te piden es que manejes modelos lineales, ¿no? Por lo menos. ¿Vale, vale? Y pues esto es base de la programación lineal y pues el método simplex, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí. Y algunos ejemplos pues, son costos de variables, ¿no? Análisis de costos de variables. Se podrían modelar con modelos lineales, y que es básicamente nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Que al final de cuentas siguen siendo deterministas, porque vamos a usar ecuaciones, en este caso algebraicas, ¿sí? No estamos metiéndonos a los procesos estocásticos como tal, no estamos usando distribuciones de probabilidad. Pero si te fijas, cuando veamos lo de estadística y probabilidad, pues sí vas a ver un poquito de conceptos y a lo mejor te explico, ¿no? Cómo se hacen algunos ejemplos sencillos, ¿no? Para que tengas la idea, ¿no? Por si lo llegas a ocupar algún día, el método de Monte Carlo, ¿no? Ok. ¿Vale? Hasta aquí no sé si tengas preguntas, en este caso de los modelos, No, todo bien. ¿no? Va. Bueno, ¿cuál es el ciclo para el modelado? Pues necesitamos primero delimitar, ¿no? Definir cuál es el alcance y omitir cuáles son las variables que son nada más ruido en el sistema. Aquí, pues, es donde utilizas toda tu experiencia, ¿no? En tu área. Tienes que ver cuál es el problema y definir cuáles son las variables. ¿Cuál de todas esas variables sí las puedes controlar? ¿Cuáles se pueden medir? Y cuáles, pues, obviamente son parte del azar y que no podrías, determinar o no está dentro de tus manos, controlarlas, ¿no? Entonces, ya una vez que determinas eso, que te limitas el problema, defines las variables, el alcance, omites las variables que son simplemente ruido, entonces ya pasamos a la siguiente parte, ¿no? Que es cuando traduces, que es la parte de la formulación, que es traducir tu enunciado, tu problema que quieres resolver, traducirlo a variables, ¿no? Definir qué nombre le vas a dar a cada una de las variables y qué tipo de variables van a ser, ¿no? Si son continuas, discretas, ¿sí me explico? Y Sí, tienes que definir también lo que le llaman función objetivo, que eso es lo más común. Defines sí. una función que, dependiendo del enunciado que te den, podría ser una desigualdad o una igualdad, ¿no? O un problema donde tengas que maximizar o minimizar. Y tienes que tener claro cuáles serían las restricciones de tu problema, ¿no? Generalmente estas son restricciones operativas, ¿no? O de costos, sí, o de tiempo, ¿no? Generalmente van en ese sentido, ¿no? El tipo de restricciones que se manejan, ¿sí? Y después, ya que ya tengas la formulación, necesitamos encontrar un método de solución, o sea, una técnica matemática, un algoritmo que nos permita resolver matemáticamente estos problemas. No sé si has usado algunos programas, no sé qué programas hayas usado en tu Em, formación. el POM y sí, POM QMS, algo así, Ujú, recuerdo, sí, para la resolución. sí. Que si quieres usamos algunos de esos. Yo he usado uno que se llama GAMS, no sé si lo has escuchado alguna vez. No, ese no. Ujú. Me mandas el que tú me dices y ya Sí, lo reviso, ¿va? A ver si se lo puedo aprender rápido, ¿no? Si no, pues ya te enseño con el que conozco, que ok. para mí es más rápido. O incluso en Excel, podemos usar Excel. Ah, sí, con Excel también, cierto. También sí lo he usado, ¿no? ¿Qué tal lo manejas? Lo dejé de usar un tiempo, Ujú. pero Ah, más o pues a menos. ver, entonces pues te enseño así como desde lo básico, ¿no? Algo simple. Y, y vemos lo de las variables también. Si quieres, resolvemos en GAMS, en Excel, y me pasas el programa que tú dices, el que usaste, para ver si lo aprendo rápido y ya lo usamos, ¿no? Si no, por lo menos en estos, en Excel, ¿no? Y en Ok, Básicamente todos estos programas son nada más para hacer la optimización. Podemos usar incluso Python o algún otro lenguaje, ¿no? ah, De sí, programación, sí. Ok. ¿sí? Vemos cuáles se nos facilita más, ¿no? Y pues en general dudo mucho que te pongan a resolver un problema, pero pues de todas maneras tienes que estar lista, ¿no? Por si acaso te ponen algo que puedes Sí, sacar ahí en Excel y de volada, ¿no? Que lo resuelvas, ¿no? Ahí con un solver y que salga la solución. Generalmente te plantean problemas que son más como de análisis y de que tú plantees el problema, ¿no? Y ya, aunque no llegues a la solución o no te piden la solución como tal, pero pues siempre conviene que estés preparada, ¿no? Que tengas
que hayas repasado otra vez cómo se hacen, cómo se usan estos programas, por si acaso, ¿no? Si te ponen algo que sí requiera la solución matemática o la solución numérica, pues que lo puedas hacer, ¿no? Y al momento. Por lo menos con Excel es que pues este te salva de, aunque no tengas instalado lo demás, pues con que tengas Excel ya con esto salen, ¿no? Y bueno, ya eso es parte de la solución, ¿no? En ver los algoritmos, ¿no? Que ahí te piden, por ejemplo, el simplex, ¿sí? Y después de que ya tengas la solución, pues tienes que hacer una validación. Tienes que revisar si los resultados son coherentes con la realidad. O sea, si tiene sentido lo que estás obteniendo con tu modelo. Y ya con base en eso, pues se hace una retroalimentación. Si hay una diferencia, una discrepancia entre los resultados que te da tu modelo y los resultados y los datos que tienes en la experimentales o en la realidad, pues entonces tienes que hacer una adecuación, ¿no? Tienes que ver qué está fallando, ¿sale? Entonces ese es como que el ciclo, ¿no? Va en esa dirección, pero si la validación no se cumple, tienes que ver si tu modelo tiene algo que está mal, alguna variable que no estás considerando o algo que está mal planteado, ¿no? Desde el principio. Sería como la idea, ¿no? Ese es el ciclo, ¿no? De modelación o de modelado. No sé si hasta aquí tengas dudas o preguntas. No, todo bien. Gracias. Va. Bueno, y vamos a ver así como unos ejemplos, ¿no? O casos de problemas de modelado, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso uno. Son paneles de construcción que después son una fábrica y básicamente el problema se trata de maximizar la utilidad en la fabricación de dos tipos de paneles. Entonces, generalmente hay problemas de maximización, de minimización. Son los tipos de problemas de optimización. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos dan algunos datos, ¿no? Supongamos que dicen que el panel A tiene una utilidad de $400, ¿no? Que vamos a ver la divisa que esté en dólares. Y requiere una hora de ensamble. Mientras que el panel B tiene una utilidad de $900 o pesos, ¿no? Requiere 3 horas de ensamble. Y entonces, pues tu fábrica tiene una capacidad de 90 horas disponibles por semana. Supongamos que ese es el tiempo que tienes, ¿no? Para producir, en la producción. Y en el caso del mercado, dicen que pues, te aceptan, ¿no? O te compran máximo 20 paneles del tipo B. Entonces, esa sería como no sé, aquí ubicas cuáles serían tus variables, ¿no? Sí, Sí, estás de acuerdo que esas serían las variables, los datos que sí. tenemos aquí de los paneles, ¿no? A y B. En este caso, esta capacidad ya vendría siendo como un parte de una restricción, ¿no? Una restricción. Ujú. Ujú. Y el mercado, pues ves que te restringe cuánto es lo máximo que te va a comprar. Entonces, no tiene sentido que produzcas más de 20 si es lo máximo que te compran. Entonces, en este caso, esta sería otra restricción. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Ok, sí. Sí. Y bueno, este sería como el planteamiento de lo que vamos a resolver en este caso. Para este ejemplo, pues, ¿cuál es la definición de variables? Que es la primera etapa. Pues vamos a llamarle al panel A, le vamos a llamar X1, ¿no? Al panel B, X2. Estas variables simplemente nos permiten identificar cada uno de los conceptos o de las variables que vamos a utilizar. Y les asignamos un nombre para poder meterlos en un código, ¿no? En una ecuación matemática, básicamente. Entonces, es la definición primero de las variables. Y aquí tenemos que tener claro qué tipo de variable es, ¿no? Si son continuas, si son discretas, o sea, si pueden tomar cualquier valor o pueden tomar nada más valores definidos, ¿no? Eso es lo primerito que tenemos que identificar. Y después, si te fijas, necesitamos una función objetivo. Necesitamos determinar qué es lo que queremos. Si queremos maximizar, minimizar, cuál es la optimización que queremos realizar, ¿sí? En este caso, si te fijas, nosotros queríamos maximizar la utilidad, ¿no? Esa es la idea. Este es nuestro objetivo, ¿no? Aquí. Entonces necesitamos maximizar la utilidad. Así que es aquí lo anoto. Maximizar la utilidad. Te fijas, estos son modelos sencillos porque son modelos lineales, ¿no? Son de primer grado para las variables. Entonces necesitamos maximizar la utilidad, en este caso sería la z, y básicamente pues, tenemos que multiplicar la utilidad de cada una de los paneles, ¿no? Por la cantidad que se producen de cada uno. Y entonces ya con eso tenemos una función que hay que maximizar, que serían 400 por x1 más 900 por x2, que es la utilidad de cada uno por la cantidad. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Sí? Y bueno, ahora vienen las restricciones. Si te fijas aquí te dicen que la capacidad máxima es de 90 horas, ¿no? Esta es la capacidad en horas. Eso aquí tiene que ser la cantidad
Tenemos que ver el tiempo, ¿no? Si te fijas, el primero te dice que se ensambla en 1 hora, ¿no? Primer panel, mientras que el segundo se ensambla en 3 horas. Y entonces eso por la cantidad de paneles que se ensamblan, te daría como el total de horas ocupadas, ¿no? Para ensamblar. Y eso tiene que ser menor a 90 horas, ¿no? Esa es la primera restricción que tenemos aquí. Si te fijas, aquí había un uno, obviamente lo podemos omitir. Y ese es el tiempo, ¿no? Y este toma 3 horas, ¿sale? Y entonces pues ya la ecuación pues quedaría como x1 más 3x2 menor o igual a 90, que esa es la capacidad que tiene nuestra fábrica, ¿no? Para producir. Tiene tiempo, ¿no? Cuestión de tiempo. Y después, ves que te dicen que el mercado máximo te va a comprar 20. Entonces, el máximo que puedes, puedes producir de paneles de tipo B sería 20, ¿no? Entonces sabes que la variable 2 x2, tiene que ser menor o igual a 20. Esa es una restricción que es por límite de mercado, ¿no? Lo máximo que te pueden comprar, te van a comprar. Y eso, pues, ¿cómo lo calculas? Pues, generalmente con datos históricos, ¿no? Sacas ahí un promedio, ¿no? Y ya verificas, ¿no? Pues lo máximo que me están comprando es tanto y es lo que voy a producir máximo de este. Y hay otra restricción que generalmente se agrega. Esas variables obviamente no pueden ser negativas, ni pueden ser cero, ¿no? Aquí en este caso dice que es mayor o igual a cero, pero generalmente pues, lo restringes a que tiene que ser positivas completamente, ¿no? Y mayores a cero, ¿sí? Entonces las dos no pueden ser cero las dos juntas, ¿no? Porque pues, entonces no tendrías nada, sería como se llama solución trivial, pues, simplemente tienes ceros. Entonces esa es otra restricción que se llama no negatividad. Generalmente la tienes que poner, a veces si no la pones no pasa nada, pero el modelo te puede dar algo que sea irracional, ¿no? Que sea algo incoherente, porque te va a poder devolver valores negativos, ¿no? Y en este caso, pues como son cantidades que deberían ser números naturales, ¿no? Por lo menos deben ser positivas. ¿Estás de acuerdo? Hasta ahí. Sí. Y ya con estos, ese sería como tu sistema de ecuaciones, si te das cuenta. Esta es tu ecuación uno, que es la función que quieres maximizar en este caso, función de optimización, y luego tienes las restricciones que serían estas de aquí, ¿sí? Y ya con esto, pues tú tendrías que usar algún algoritmo para poder realizar la optimización, la maximización. Yo he utilizado el que se llama GAMS, pero pues conozco que hay varios, ¿no? Te digo que luego me pasas el que tú usas y ya lo reviso, ¿no? Para ver qué tan difícil está de aprender. El GAMS generalmente es casi casi como poner las ecuaciones como están, como aparecen aquí, y ya nada más definir la función objetivo y ya ponerlo a calcular. Pero pues también quiero hacerlo que lo hagamos con Excel, para que veamos la lógica, ¿no? De la programación, del uso de las funciones. Y pues podemos usar otro programita como el tuyo, ¿no? Para ver qué tan diferente es, ¿no? Que nunca lo he utilizado, ¿vale? Ese sería Ok. el caso uno. Es un ejemplo, ¿no? No sé hasta aquí si tengas alguna pregunta o duda. Vamos bien. Todo bien. ¿Todo bien? Va. Ese es otro problemita. Ese es un caso 2. Es un problema, ya es más como para ingenieros, ¿no? Para químicos. Es un problema de una mezcla. Y entonces aquí el problema es minimizar el costo de un compuesto químico con al menos 32 unidades de A y 24 unidades de B. Y no quise ser tan específico así como de qué tipo de compuesto y eso, porque pues no es de tu área, ¿no? Pero pues con que entendamos el concepto, con eso es suficiente. Y entonces en este caso queremos hacer una minimización, ¿no? Del costo de producción de un compuesto químico, ¿no? Y entonces este tiene que tener 32 unidades de A, de este elemento. Puede ser un elemento o puede ser la materia prima, ¿no? Para que te produce este compuesto químico. Y tiene 24 unidades de otro elemento compuesto, que es B. Y entonces dependiendo de los insumos, vamos a ver cuál sería el costo, ¿no? Porque depende del precio. Entonces el insumo uno nos dice que el costo es de $10 y aporta 8 unidades de A y 8 unidades de B. ¿Sí? Generalmente son los reactivos que tú utilizas. Dependiendo del tipo de compuesto que quieras producir, pues puedes usar diferentes reactivos. Y cada uno de estos reactivos, pues, por su química, por su fórmula química que tienen, pueden tener diferentes cantidades de cada uno de los elementos. Y entonces, dependiendo del tipo de compuesto, pues va a tener un costo distinto, ¿no? Entonces tú tienes que decidir si usas un solo proceso o usas varios procesos para tratar de minimizar el costo.
Y bueno, acá en química pues depende de muchas variables más, ¿no? Por ejemplo, la cinética química, la termodinámica, etcétera, ¿no? Pero aquí la vamos a simplificar, como que nada más depende de cuánto cuesta y cuánto aporta, ¿no? De cada uno de los elementos, ¿no? Y en el caso del insumo 2 pues dice que cuesta $12, aporta 4 unidades de A y 4 de B. ¿Sí me sigues hasta ahí? Y bueno, la Sí, función aquí, lo que vamos a utilizar, o el objetivo es minimizar el costo de producción de este compuesto químico, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo planteamos esto. Pues primero hay que decir cuáles son las variables de decisión, que en este caso pues, sería X1, sería el insumo 1, compuesto 1, y X2 sería el insumo 2. Y después nosotros tenemos como objetivo minimizar el costo, ¿no? Entonces hay que minimizar Z, y eso tiene que ser igual a, ¿te acuerdas que aquí decía que el costo de el insumo 1 es de $10, ¿no? Mientras que el costo del insumo 2 es 12. Entonces tenemos que multiplicar el costo de cada uno por la cantidad de cada uno. Y ya tenemos el costo total, ¿no? Y esta es la función que tenemos que minimizar. Después, ¿qué restricciones tenemos? Pues, ¿te acuerdas de las unidades, no? Que nos decía que de la primera debe de tener al menos, ¿sí? Al menos 32 unidades de A y 24 de B. O sea, al menos generalmente significa mayor o igual, ¿no? Esa es como la traducción matemática. Al menos, ¿no? O cuando te dicen cuando mucho, entonces ya sabes que es menor o igual, ¿no? Entonces, no sé qué correr de eso Cuando te pongan un enunciado, vamos a ver, bueno, si dice al menos, significa mayor o igual, ¿no? Y entonces nos dice que son mayor o igual que 32 de A y 24 de B. ¿Y cuánto aporta cada uno? Si te fijas, el primero, X1, este al final es la variable X1, este es X2. Te fijas, la variable X1 pues, aporta 8 de A y 2 de B. Entonces digamos que lo tendríamos que ver como este sería una ecuación y esta sería otra, ¿no? ¿Sí? Y la primera pues tiene que sumarte mayor o igual a 32 y la segunda tiene que ser mayor o igual a 24, ¿no? ¿Sí me sigues hasta aquí? sí, Estamos como que desglosando los problemas. Son ejemplos. Si te fijas, ahorita no lo estamos resolviendo, nada más estamos como tratando de plantearlos. Si te ponen un problema, sí. que lo puedes plantear matemáticamente. Entonces, aquí serían los dos sistemas, ¿no? Entonces ya, ahora sí lo podemos ver acá, ¿sí? El primero aporta 8 unidades de A y el segundo 4. Entonces la suma de estas dos, 8x1 más 4x2, tiene que ser mayor o igual a 32, ¿no? Que es el mínimo que te pide de reactivo A. Y el segundo caso, pues te aportan 2 de B y 4 de B, ¿no? El X2. Entonces de aquí podemos hacer la multiplicación. El primer insumo te aporta 2 unidades de B y el segundo te aporta 4. Entonces multiplicamos y sumamos y tiene que ser mayor o igual a 24, ¿no? Y así te fijas, aquí ya tenemos las ecuaciones que tenemos que resolver. Nuestra función objetivo, que es minimizar el costo, sería la primera, la principal. Y luego tenemos estas restricciones, que serían la segunda y la tercera. Fíjate, pues no tiene más restricciones, serían todas. Igual podríamos agregarle, ¿no? Pues las cantidades estas tienen que ser también positivas, ¿no? Muchas veces se puede omitir, pero para evitar que el sistema te devuelva cosas que no quieres, sería mejor que tú le indicaras, ¿no? Que las dos deben de ser positivas, ¿sí? Así forzas a que el sistema te devuelva solamente valores de X y X1 y X2 que sean positivos, porque pues, otras cantidades negativas no tendrían ningún sentido, ¿no? Hasta ahí estás de acuerdo. No sé si tengas dudas o preguntas. No, creo que no. Va, entonces seguimos. Ahora fíjate en hay unos análisis que se llaman análisis de sensibilidad. No sé si has escuchado alguna vez esta palabra. Sí, sí, análisis de ¿Sí? sensibilidad, sí. Va. Entonces, cuando tú tienes variaciones, ¿no? Ya sea de la materia prima o de las condiciones de operación, a veces cambia, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería química, cambian los flujos de entrada, ¿no? De un reactor, o cambian las temperaturas, o tienes que cambiar el insumo completamente, y ya tienes otra cosa, tiene otras concentraciones. Entonces, cuando hay cambios, lo que tú quieres ver es si tu modelo, te predice qué ocurriría si cambias alguna de las variables. Si hay un cambio de, no sé, un 10%, ¿qué ocurriría, no? Con tu proceso, ¿sí? Entonces, un análisis, al final de cuentas, es un análisis de escenarios, ¿no? ¿Sí? Y básicamente
como tú tienes un modelo y tú quieres ver qué pasaría si cambias las variables, cambias los valores, qué ocurriría, ¿no? Pues generalmente lo que tratan de predecir es que tú deduzcas cómo podrías adecuar tu sistema, tu modelo, para cuando hay cambios en el proceso, ¿no? Pues por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué sucede si la utilidad del panel B cae de repente ya no, ya disminuye a $500, ¿no? O por ejemplo, cómo impacta la disponibilidad de horas, ¿no? Que de repente pues, puedas producir más tiempo, ¿no? Tendrías que cambiar en las ecuaciones, tendrías que cambiar estos valores, ¿no? O dejar esos valores, dejarlos como funciones también, que dependan de otra cosa. O sea, que ya no sean constantes, sino que sean también variables. Eso también tendrías que analizarlo. Y la sensibilidad como tal evalúa la robustez de tu valor óptimo, ¿no? Ante fluctuaciones del mercado o fluctuaciones del proceso, de las condiciones del proceso. Entonces lo que tú tienes que hacer es parecido a lo que vimos antes, ¿no? Es donde utilizarías un poquito de estadística para sacar, por ejemplo, un histograma o una distribución. Y ya con esa distribución tú puedes decir, no, pues 90% con 90% de probabilidad va a ocurrir tal cosa, ¿no? Va a estar, nuestra producción va a estar entre tanto y tanto, ¿no? Tantos kilogramos por hora o tanta cantidad por hora, tantas unidades por hora o por día. Pues ya tú tendrías como una distribución y básicamente es lo que se hace en el análisis de sensibilidad, determinar cuáles son esas regiones, ¿no? En las que tú tienes eh, probabilidades de estar produciendo, ¿no? Dependiendo de las variaciones que puedan ocurrir. Y también determinar qué tipo de variaciones van a ser, ¿no? Porque no puede ser variaciones así muy drásticas, ¿no? Generalmente son 10, 20%. O sea, las condiciones deben estar fijas, ¿no? Prácticamente. Que se dice cuando estás en régimen estacionario, ¿no? Que toda la planta funciona con normalidad. Y entonces estos escenarios de sensibilidad evalúan qué pasa si hay un cambio que no sea tan exagerado, ¿no? Tan brusco. Y por ejemplo, ¿cómo se hace? Pues dependiendo en este caso, para estos problemas, hay un cambio en el coeficiente, ¿no? En este caso ahora nuestra, nuestro valor que era constante, pues ahora ya es una variable, ¿no? Z nuevo, ¿no? Y pues no, obviamente la pendiente de la recta cambiaría, porque al final de cuentas, estas ecuaciones que están aquí, si te fijas, si nada más tuvieras una sola variable, supongamos que fueran algo así como y igual a, no sé, 400 x1, ¿no? Solamente tienes una variable y la función es esta. Entonces, estas generalmente son rectas, ¿no? Esta sería una recta y esa sería como otra recta, ¿sí? Y entonces pues, lo que ocurre es que cuando tienes ya una función que depende de dos variables distintas, ya se generan regiones, ¿no? Regiones donde puedes tener em, diferentes combinaciones de las dos variables, de x1 y de x2. Entonces ya no serían rectas como tales, sino que ya sería una región dentro de estas dos rectas. Y en este caso, pues aquí tenemos que ya sería una función que ahora puede variar, ¿no? Y que ya esta restricción que teníamos antes, que era fija, ahora pues también la podemos cambiar. Entonces esto genera un cambios generalmente en pendientes de rectas, ¿sí? Y se dice que se desplaza el vértice óptimo. O sea, la condición que teníamos antes de optimalidad cambia, ¿no? Porque cambiaron las condiciones. Entonces hay desplazamientos. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya cómo se resuelve esto, ¿no? Ya con ejemplos prácticos. Pero más o menos esta es la idea. No sé si me sigues hasta aquí. Sí. ¿Sí? Si tengas alguna duda, pregunta, comentario, No, por ahora me parece que no. va, seguimos. Y pues obviamente en tu área pues está mucho los problemas de logística, ¿no? Cuando tienes que ver rutas, procesos, ver a quién le vas a comprar, ¿no? Si hay varias empresas que producen el mismo insumo, ver lo de las distancias, ¿no? También qué tan confiables son. Todo ese tipo de cosas son problemas de logística, que también son comunes ahora sí que en tu área Sí, de especialidad. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos un enunciado, ¿no? Donde tenemos que minimizar costos de flete desde dos bodegas, ¿no? Que son B, a dos frentes, perdón, los ponemos con la variable F. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos origen-destino, ¿no? Las bodegas, la bodega uno, la bodega 2, ¿no? ¿Y a dónde van a llegar? Pues al frente uno y frente 2. Y pues aquí están los precios, ¿no? De estos fletes, ¿no? Aquí, por ejemplo,
De la bodega uno al frente uno cuesta $5, ¿no? Transportarlo. De la bodega uno al frente 2 son $8. De la bodega 2 al frente uno son 4 y de la bodega 2 al frente 2 son 7, ¿sí? Y las ofertas, pues aquí dice que son 50 unidades de la bodega uno y de la bodega 2 son 60 unidades, ¿no? Lo que te pueden mandar, ¿no? Y la demanda, pues te dice que en el frente uno pues necesitas 40 unidades, en el frente 2 necesitas 50 unidades. Pues digamos que son los datos que tenemos disponibles. Y ahora lo que tienes que hacer es buscar cómo generar un modelo que te permita minimizar cuál es el costo, ¿no? Primero plantear cómo sería la ecuación para los costos y después ya minimizarlo, ¿no? Con base en estos datos que tienes, ¿sale? Y pues aquí cuáles serían las variables, si te fijas, aquí ya hay 4 variables, ¿no? Que son las Sí. unidades enviadas de bodega, ujú, que sería I, estos serían los valores de la bodega. Está I, pues va a tomar valores de uno y 2, ¿no? Y ese sería el frente, pues también creo que igual lo ponen con uno y 2, ¿no? Pues serían igual 1,2, ¿no? Ya tienes dos valores, dos valores, por eso tienes en total 4, ¿no? Entonces digamos que aquí no lo indican como tal, pero pues entiendo yo que sería así, ¿sí? De la bodega al frente, ¿no? Sí. Eso es importante, sí, en un modelo siempre tienes que indicar cuál va primero, ¿no? Porque pues no es lo mismo que sean de bodega a frente o de frente a bodega, ¿no? Cambia. Aquí porque como son dos y dos, pues no hay cambio, ¿no? Básicamente ves lo mismo. O sea, como que se oculta, ¿no? Pero si fueran tres bodegas, por ejemplo, sí va a importar porque ya no te va a quedar igual, ¿no? Te va a quedar la matriz diferente. Aquí pues da lo mismo, ¿no? Te queda 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, ¿sale? Pero si fuera, por ejemplo, con tres acá de tres bodegas, pues sería 3 por 2, son 6 combinaciones y ya van a ser distintas. Y pues aquí en este caso, pues da lo mismo, ¿no? Pero suponemos que va de bodega a frente, ¿no? Y pues sería de la bodega uno al frente uno es el X11. De la bodega uno al frente 2 sería el 1, 2. De la bodega 2 al frente uno sería el 2, 1. Y de la bodega 2 al frente 2 sería 2, 2. Esas serían como las variables, ¿no? Qué cantidades van a llegar de cada una de las bodegas a cada uno de los frentes, ¿no? Y entonces ya con esto, pues tendremos que ver cuáles son estos costos, ¿no? Si te fijas, de la bodega uno al frente uno es el 1, 1 vale 5, ¿no? Cinco. Entonces por eso multiplica por el costo, ¿sí? Y pues ese costo por las unidades que se manden, ¿no? Y el 1, 2 que sería de la bodega uno al 2 vale 8, ¿no? Por eso aquí ponemos un 8 por X12. De la bodega 2 al frente uno pues son $4. Entonces por eso aparece aquí un 4 por X21. Mientras que de la bodega 2 al frente 2 son $7 el costo. Pues aparece aquí más 7 veces la cantidad de unidades que van de 2 a 2, ¿sí? De X subíndice 2, 2. Y esa sería como la función de costos, si te fijas, ¿no? Y el objetivo es minimizarlo. Y ya con eso sabes que depende de la cantidad de unidades que mandes y por su precio, sumas esto y te queda el costo total, ¿no? Del flete. Y ya nada más hay que minimizarlo. Pero aparte de usar esta función de costos, que sería como tu ecuación 1, tienes que ver qué restricciones tienes, ¿no? La cantidad total que te puede mandar, porque puede ser más barato pero pues no tiene toda la cantidad que necesitas, ¿no? Pues ahí tienes que ver cuáles son las restricciones en este caso de oferta, que en este caso tenemos que de la bodega uno a uno y, o sea, de esta bodega de uno a uno que sería esto de aquí, que sería X11, X12. Si te fijas, la cantidad total que tenemos disponible serían 50, ¿no? Pues por Sí, eso te dice que estas cantidades deben de ser menores o iguales a 50. ok. Y en el caso de 2 a uno y de esta, que se lo voy a poner aquí abajo, de 2 a uno y X2 a 2, si te fijas, pues el máximo son 60 unidades, ¿no? Entonces sería la suma de estas dos, le tiene que dar menor o igual a 60, ¿no? Esas son las primeras restricciones. Tiene que cumplir esta ecuación y esta de acá también. Y también tenemos restricciones de demanda, que son lo que necesitamos en cada una de los, de nuestros locales o de nuestras bodegas, ¿no? Que serían 40 en el frente uno y 50 en el frente 2.
Entonces, aparte de estas restricciones de oferta, también tenemos la restricción que necesitamos 40 unidades. En este caso nos maneja como que son, necesitas al menos, ¿no? 40 unidades en el frente uno y 50 en el frente 2, ¿no? Entonces aquí nada más serían esas unidades, se suman y tiene que ser mayor o igual a 60 y esta otra ecuación tiene que ser mayor o igual a 40, ¿no? Está 4 y ecuación 5. Y ya con esto ya tenemos nuestro proceso descrito, ¿no? Ya nada más sería encontrar un método, este método matemático para poder eh, calcular cuáles son los valores óptimos en este caso. ¿Sí me sigues hasta aquí? Sí. Ujú. ¿Cuál es el objetivo aquí? Es pasar de un enunciado donde tienes algunos datos de costos, convertir esto en un modelo matemático, en ecuaciones, ¿no? Ese es el objetivo ahorita. Plantearlo y obtener las ecuaciones. ¿Va? Y continuamos. Hasta aquí no sé si tengas dudas o preguntas. Me parece que todo bien. ¿Está bien? Va. Ahora, este es un problemita de aleaciones, ¿no? Nosotros queremos generar una aleación de 100 kilogramos. Entonces, la meta o el objetivo es crear 100 kilogramos de metal. ¿Sí? Como sabes, pues los metales en realidad son una mezcla de otros metales. En este caso, esta mezcla, esta aleación va a requerir al menos, acuérdate aquí que es mayor o igual, 20% de cobre y 10% de aluminio. ¿Sí? Este es el cobre y este es el aluminio. Y el costo que tienen por kilogramo, si te fijas aquí. Los insumos, pues tenemos aquí, le llaman chatarra uno y chatarra 2, ¿no? Y entonces necesitamos que nuestro metal tenga una mezcla de 20% de cobre y 10% de aluminio. Esto es lo que requerimos. Y cada uno de estos insumos contiene, te fijas, contiene 10%, la chatarra uno tiene 10% de cobre y 20% de aluminio, ¿no? O sea, se parecen acá, pero están al revés, si te fijas. Tienes más aluminio que cobre. Y acá obviamente necesitas más cobre que aluminio, ¿no? En tu producto final, en tu metal. Y esta tiene un costo de $15 por kilogramo, ¿no? Mientras que el otro insumo, el 2 tiene 30% de cobre y 5% de aluminio. Y su costo es de $18, ¿vale? Obviamente tiene que ser, si uno de los insumos te da el 10%, pero tú necesitas un 20%, necesitas que haya otro que tenga mayor cantidad, ¿no? Porque si no, no te van a dar el total que es el 20%, ¿no? Ahí también tienes que ver si los problemas están bien planteados, porque necesitan que sean matemáticamente coherentes, ¿no? Para que te den 20% necesitas algo que tenga 10, sí, puede ser, pero necesitas algo que tenga más de 20. Necesitas un 30, 40% del otro, ¿no? Para que sí al sumarlos en ciertas proporciones te dé 20%, ¿no? En este caso de cobre. Y en el caso del aluminio, si te fijas, pues necesitamos nada más 10%, ¿no? Entonces también tenemos un valor que está por encima del 10% que requerimos, que es este 20, y otro que está por debajo, ¿no? Entonces ya de aquí necesitamos calcular cuáles serían las cantidades de cada uno, ¿no? Para que nos dé este 20%, ¿sí? Y pues cada uno de esos tiene un costo, entonces sería ver cuál sería la función de costo y cuáles son nuestras restricciones, ¿no? Que nos da el material, el mismo material que estamos usando como insumo, tiene estas restricciones de las cantidades que tiene de cada uno de los metales, ¿sí? Hasta aquí sí entiendes cómo se plantea este problema. Sí. ¿No tienes alguna pregunta? ¿Va? Ese te lo voy a dejar de tarea y si quieres lo revisamos en la siguiente clase, Ok, como lo planteaste, ¿no? Ya te doy cuál es la solución. ¿Sale, muy vale? bien. Sí. Y pues sí lo podemos usar de una vez, porque está rápido. Es clasificación del tipo de modelo. ¿Te acuerdas que teníamos, en este caso, los modelos deterministas y estocásticos, ¿no? Sí. Modelos deterministas y estocásticos, ¿vale? Y pues, bueno, ¿cuál es la definición? ¿Te acuerdas, no? Que un modelo determinista es determinista cuando la entrada garantiza siempre la misma salida exacta, ¿no? Si tú le metes en la misma cantidad, te devuelven el mismo resultado siempre, ¿no? No cambia. Entonces, cuando hay azar involucrado o hay ciertas probabilidades, entonces ya se convierte en un proceso estocástico.
Y con base en eso, pues, tú, ¿qué me dirías que es el primer proceso? Si tienes una viga bajo carga muerta fija, o sea, tienes una viga en una construcción, para ver cuáles son qué tanto está cargando, por ejemplo, o en cada zona, ¿no? No sé si has visto eso en problemas de, eso es más como de arquitectos, ¿no? Una viga estructural, ¿no? Y ves que carga diferente peso, ¿no? Dependiendo de la posición, ¿no? Donde esté, son perfiles, ¿no? Entonces, ¿Estocástico? tú ese tipo, pero fíjate que ahí más bien, como es un problema físico, no sé si has visto Ah, que es ok. un problema de física prácticamente, estás de acuerdo que puedes utilizar ciertas ecuaciones para los materiales, ¿no? Pues ecuaciones de física, ¿no? Fuerzas, balances de fuerzas. Entonces, ¿tú qué dirías que un sistema que requiere ecuaciones de balance de fuerzas, cómo se podría modelar? ¿O cómo es más común modelarlo? ¿De manera determinista o estocástica? Digamos que es una construcción que está fija, ¿no? Ya está hecha. ¿Determinista entonces? Exactamente, sería determinista, ¿no? Porque tú puedes hacer los cálculos utilizando ecuaciones diferenciales o ecuaciones algebraicas, ¿no? Obviamente algo que ya sería ya estocástico es, por ejemplo, si evaluaras la resistencia del material o de la construcción ante un sismo, ¿no? Ahí estás de acuerdo que ya un sismo puede ser de diferentes magnitudes, ¿no? Entonces, dependiendo de la magnitud del sismo, pues va a generar diferentes daños. Entonces ahí ya el modelo ya cambiaría, ¿estás de acuerdo? Ya no sería fijo, ya sería un modelo estocástico. ¿Sí me sigue? Sí. Va. Y por ejemplo, en una central eléctrica, la demanda de energía eléctrica, ¿cómo se modelaría? ¿Con qué tipo de modelo? ¿Determinista o estocástico? Estocástico. Sí, aquí sería estocástico porque va a depender de oferta y demanda, ¿no? Cuando haya variabilidad, generalmente estamos considerando que hay un cierto azar, entonces se convierte en un proceso estocástico. Y por ejemplo, el tiempo de vaciado de un tanque, cómo lo clasificarías? ¿Como determinista o Em, estocástico? Sería determinista, ¿no? Porque implicaría, sí, ecuaciones. Sí, de hecho hay ecuaciones para vaciados de tanques, ¿no? Que básicamente lo que te modelan es cómo va cambiando la velocidad de vaciado en función de la cantidad que tienes, ¿no? Si es un tanque vertical y cosas por el estilo, pues vas usando ecuaciones que básicamente son ecuaciones físicas, ¿no? Entonces en este caso son deterministas también. Siempre que uses ecuaciones diferenciales, o incluso cálculo, integrales, derivadas, mm, ecuaciones algebraicas, cualquiera de estas combinaciones son deterministas. O sea, casi que lo que siempre utilizamos generalmente es determinista. De hecho, casi no utilizamos cosas estocásticas, salvo en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, yo que hice una especialidad en industria petroquímica y aprendí a hacer modelado estocástico por lo de la oferta y la demanda, ¿no? En procesos. No sé si tú hayas usado algo de eso ahorita en tu carrera, o hayas hecho No, modelado de... no, no que recuerde. Sí, es que no es tan común. De hecho, en las carreras generalmente todo lo que hacemos es determinista. Probablemente es lo más común que hacemos. Y los modelos estocásticos generalmente casi no los tocamos, a menos que sea necesario, ¿no? Cuando ya hay variaciones. Y a esas variaciones no las podemos determinar de manera exacta, sino que tienen cierta probabilidad de ocurrencia. En ese momento se transforma en un proceso estocástico. Y también hay otra curiosidad que un proceso estocástico lo puedes utilizar siempre, lo puedes utilizar para modelar algo determinista, o sea, algo que sí se puede modelar con ecuaciones normales, pero digamos que a veces las ecuaciones que utilizas para ese proceso son muy difíciles, son complicadas. Entonces tú lo que haces en lugar de resolver esas ecuaciones diferenciales que pueden ser muy difíciles de resolver numéricamente, lo que haces es plantear un modelo estocástico que tiene cierta probabilidad y entonces lo que obtienes es una distribución y no obtienes un resultado exacto, sino que obtienes una combinación de resultados, ¿no? O posibilidades que tienen cierta probabilidad de ocurrir. Así que eso es también lo que hace ahorita la inteligencia artificial. No te calcula, si te fijas, un resultado exacto, sino que puede haber variaciones, ¿no? Sí, Y entonces tú lo que obtienes es una distribución de probabilidad. Pero es más fácil, muchas veces, matemáticamente es mucho más fácil de calcular para una computadora un proceso estocástico que algo determinista. Más difícil, porque generalmente las ecuaciones deterministas se tienen que resolver de manera simultánea.
Entonces, todas las ecuaciones, un sistema de ecuaciones, no sé, de 1000 ecuaciones, pues ya se complica, ¿no? Y a veces un modelo estocástico es más simple, tiene cierta, pues pones un margen de error y al final de cuentas obtienes no algo exacto, sino una región, ¿no? De probabilidad. Y digamos que para ciertos fines es suficiente con eso. Entonces sí se pueden usar los dos métodos, de hecho, para modelar lo mismo, con ciertas Ok, consideraciones, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues un ejemplo más, ¿no? De lógica, que se llama lógica de exclusión. Y es cuando tienes problemas donde tienes eventos que son mutuamente excluyentes. O sea, si ah, ocurre uno, el otro no perdón, puede ocurrir. ¿Sí? doctor, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Nada más, bueno, es que pensé que hoy terminamos a las 8 o estoy Ah, mal. sí. Sí, está bien. Si quieres, ahorita la dejamos aquí y continuamos en la siguiente clase. Yo Ok, creo que mañana no voy a poder porque tengo que ir a hacer unos trámites, pero te mando ahí un video de estadística, que es lo básico, ¿no? Y ya lo revisamos si quieres, en la próxima clase, que sería el jueves, ¿no? oh, sí, Mañana es miércoles, sí, ¿vale? ok, Sí. El jueves, pues igual si quieres, de 7 a 8 para que te dé tiempo, ¿va? ok, gracias. ¿Te parece? Bueno, nos estamos viendo. Sí, gracias. Cuídate, Hasta luego. tengas buen día.